Ok, ya estamos grabando, ¿sí? El tema que vamos a desarrollar en esta clase y en la siguiente es el procesamiento del ARN. Si ustedes recordarán, al final de la transcripción teníamos a un producto en cuestión. ¿Cómo se llamaba el producto de la transcripción? Si alguien recuerda y puede escribir en el slide, en el chat, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el producto de la transcripción? Cuando Cripto la primario. Muy bien, el transcripto primario. Excelente, ¿sí? Todavía no podemos hablar de un ARN mensajero, un ARN ribosomal o de transferencia. Faltan aún algunos pasos para poder llegar a ese ARN funcional, ¿sí? De eso se trata el procesamiento. ¿Cómo se convierte el transcripto primario al ARN funcional? Otra cosa que quiero que entiendan antes de empezar con todos los detalles es que el procesamiento es cotranscripcional, se llama. ¿Qué significa eso? Muchas veces cuando leemos, y ahora que estamos dando en el aula, parecería uno creer que es un proceso que va a ocurrir después de la transcripción, pero no es así. ¿Está bien? Vamos a ver que el procesamiento del ARN ya inicia durante la transcripción. ¿Está bien? Entonces voy a escribir en el chat: el procesamiento es cotranscripcional. Al mismo tiempo que se realiza la transcripción, se realiza el procesamiento. ¿Sí? Bueno, existen varias modificaciones que se realizan al transcripto primario con el nombre del procesamiento. ¿Sí? Estas modificaciones son diferentes para el ARN ribosomal, de transferencia o mensajero. Hoy vamos a ver solamente el procesamiento del ARN mensajero, que dicho sea de paso es el más complejo también. Entonces, cuando entendemos el ARN mensajero, después los demás son más fáciles. ¿Está bien? Bueno, entonces, empecemos con el procesamiento del ARN mensajero. Todo lo que vamos a hablar ahora es acerca del ARN mensajero. ¿Sí? Hay varios pasos o varios cambios que van a ocurrir para convertirlo en un ARN maduro. ¿Sí? Fundamentalmente son estos tres que ustedes ven ahí, y los más importantes son los dos primeros. ¿Sí? El número 1, que está señalado en el slide, y el número 2. ¿Sí? El número 1 es el agregado del capuchón 5', se llama cap 5', y la cola poli A. ¿Está bien? ¿Qué es lo que significa esto básicamente? Que en los extremos, en la cabeza 5' y en la cola 3' del ARN, vamos a añadirle modificaciones, que sirven para estabilizar a este ARN, ¿sí? Que sirven para permitir su vida dentro del núcleo. ¿Ok? Resulta que los ARN, por ejemplo, que no tienen estas modificaciones, son degradados dentro del núcleo, entonces esto les protege de esa degradación. Y finalmente sirven como una señal. ¿Para qué? Para exportar estos ARN mensajeros hacia el citoplasma. ¿Sí? Si el ARN mensajero no tiene estas modificaciones, no va a ser exportado hacia el citoplasma.
¿Se entiende? Y finalmente entonces no va a ser convertido en proteína. O sea que sin estos cambios no salen, ¿sí? Es como cuando uno llega a un país extranjero con su pasaporte o con su documento. Aquí en el Mercosur no necesitamos pasaporte, pero uno llega a ese país y tiene que completar una tarjeta de entrada al país y te sellan, te colocan un carimbo, un sello, ¿verdad? Bueno, eso básicamente es estas modificaciones que ocurren a nivel de los extremos del ARN, ¿sí? Una señal para poder permitir su paso hacia el citoplasma. Y esto, lo segundo, es la remoción de los intrones. Resulta que, si miramos a un gen, una secuencia de ADN, dentro de lo que es el segmento codificador del gen, existen partes funcionales y partes que van a ser desechadas, ¿sí? Toda esta parte o este segmento codificador del ADN es transcripto. Y aquí tenemos, fíjense, al ejemplo del transcripto primario. A estos segmentos funcionales de la parte codificadora les vamos a llamar de exones, ¿sí? Que son los que finalmente van a salir hacia el citoplasma, por eso de exones. Y hay otros segmentos que sirven como espaciadores, ¿sí? Como un espacio entre los exones. Y decimos, hablando mal y pronto, decimos que es la parte no funcional, ¿sí? Decimos que es la parte no funcional. Después le voy a explicar la siguiente clase que no es tanto así, pero para entender ahora ayuda, ¿sí? Digamos que realmente no va a formar parte del ARN maduro, eso podemos decir con precisión, no va a formar parte del ARN maduro y precisan ser cortados y removidos. Esos segmentos del transcripto primario se van a denominar de intrones, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Durante el procesamiento, una parte muy importante del procesamiento es cortar los intrones, remover y pegar a los exones entre sí, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? En el transcripto primario tenemos a los exones e intrones y ya en el ARN maduro tenemos, luego del procesamiento, solamente a los exones, ¿sí? La clase siguiente vamos a ver qué ocurre con esto, también es muy interesante. Además de esta remoción, fíjense, el primer paso habíamos dicho, en el extremo 5', el capuchón, y en el extremo 3', la cola polía. Vamos a ver de qué se trata. Y luego, al finalizar el procesamiento, es que entonces el ARN maduro, en este caso el mensajero, ¿sí? Eso mismo, el splicing se llama, el ARN maduro, el mensajero, puede ser exportado hacia el citoplasma para ser convertido en proteínas. Hay un tercer paso que vamos a ver, que es la metilación de las adeninas, pero es bien más fácil de comprender, ¿sí? Y estos dos primeros, lo que así tiene que quedar en nuestra cabeza, en nuestro ADN del cerebro, por ahí tiene que entrar estos dos pasos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Fíjense, ¿sí? Básicamente aquí tenemos a nuestro ADN. Para llegar al ARN mensajero, el maduro, recuerden, estas dos extremidades, el capuchón 5' y la cola poli A, que se llama así justamente porque es muy rica en nucleótidos de adenina, 250 aproximadamente. Y vamos a ver paso por paso. Muy bien. Primeramente entonces, ya cuando el ARN está naciendo, ¿sí? Al extremo 5' se le añade un nucleótido modificado, ¿sí? Este es nuestro extremo 5', imaginemos, de la cadena,
¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una adenina, una citosina, una guanina. Imaginemos, esta es la cadena del ARN, el extremo 5', ¿sí? Y al primer nucleótido aquí se le va a añadir de forma diferente, ¿sí?, el capuchón 5', llamado frecuentemente de cap 5' o directamente cap, ¿sí? De capuchón, capacechi, justamente, por ahí va la mano. Bueno, este capuchón 5' es un nucleótido modificado. Se llama de 7-metilguanosina. Es básicamente una guanina, ¿sí? Básicamente es eso. Pero, fíjense, la forma en la que se une al transcripto primario, ¿sí?, al primer nucleótido del ARN mensajero, la forma en la que se une es totalmente diferente. El enlace normalmente entre los nucleótidos era de 5, o sea, de 3' de uno a 5' del otro. De carbono 3' de un nucleótido al carbono 5' del otro. ¿Está bien? Ese era el enlace normalmente. ¿Ok? Ahora, lo que va a ocurrir, fíjense, es que el carbono 5' de nuestro extremo 5' se va a unir al carbono 5' del cap. Entonces, ahí tenemos un enlace 5' con 5', ¿sí? Y queda bloqueado entonces este extremo 5' del primer nucleótido y queda libre solamente el carbono ahí 3'. ¿Está bien? Primera diferencia. Segunda diferencia, fíjense que el enlace normalmente entre los nucleótidos era el denominado fosfodiéster. Había un fosfato, ¿sí?, y un enlace entre dos ésteres aquí, a cada lado de cada nucleótido, ¿sí? Entonces era por eso el fosfodiéster. Aquí, fíjense que es un enlace trifosfato. 3 fosfatos tenemos. 2 de estos fosfatos provienen del primer nucleótido de nuestra cadena del transcripto primario. Y uno de los fosfatos viene de la metilguanosina, que originalmente es un GTP, ¿sí? Y se hidrolizan 2 de sus fosfatos para obtener energía y crear a este enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primeramente, el GTP se une al extremo 5', pero de una forma diferente. Es un enlace 5' a 5'. Y no es fosfodiéster, sino que es un enlace trifosfato, ¿sí? Después de que ocurrió este enlace entre el GTP, la guanina, por decir así, y nuestro primer nucleótido, se modifican a estos dos nucleótidos. Hay una enzima que se llama de metiltransferasa, ¿sí? Hay una enzima que se llama de metiltransferasa. ¿Y qué hace esta enzima metiltransferasa? Metila el carbono 7 de la guanina, aquí, ¿sí?, de este GTP, y también añade un radical metilo, ¿ok? También añade un radical metilo a estos nucleótidos. ¿Ven aquí? Al primer nucleótido, acá le tenemos a este metilado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces le añadimos, creo que este es el carbono número 2, justamente, del primer nucleótido de la ribosa, y este de aquí ya es el carbono, pero que queda en la guanina, ¿sí? El carbono 7 de la guanina es este. ¿Está bien? Entonces sirve como una estructura especial que bloquea este extremo 5', ¿sí?, para que no se añada algún nucleótido de forma extraña, y que vamos a ver sirve
como una especie de señal muy importante para que el transcripto pueda salir hacia el citoplasma y que cuando el ribosoma se une al ARN mensajero, sepa reconocer también dónde empezar, básicamente, ¿sí? Un parámetro muy importante de dónde empezar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Veo preguntas muy interesantes, ¿sí? Voy a responderlas de aquí a poquito nada más, ¿sí? Muy interesantes. De aquí a poquito nada más les respondo para no salir todavía de este tema, porque son de otro tema, ¿sí? De aquí a poquito, un poquito de paciencia nada más. Muy bien, fíjense, aquí tenemos otra imagen del CAP5', ¿está bien? Sirve como una señal, dijimos, para evitar la degradación del ARN, o mejor dicho, del transcripto primario. Vamos a ver que dentro del núcleo plasma, ¿sí? Dentro del núcleo, existen numerosas enzimas, nucleasas que sirven para cortar y degradar ácidos nucleicos, como cadenas de ARN, que no estén marcadas, que no tengan esta marca. Sería algo así como cuando uno quiere entrar de ilegal a un país, ¿verdad? Te vas a hacer turismo y te piden, por ejemplo, tu pasaporte. Y si vos no tenés con sello tu pasaporte, bueno, te sacan de la frontera. ¿Sí? No te dejan entrar, te sacan del país. Más o menos lo mismo ocurre aquí. Si ellos no tienen esta marca, el transcripto primario no tiene el capuchón 5', ¿sí? Rápidamente entonces es degradado. Y como les dije, vamos a ver de aquí a unas cuantas clases, es necesario para que el ribosoma sepa dónde iniciar la traducción, ¿sí? A partir de qué nucleótido va a empezar. Bueno, para eso es nuestro capuchón 5'. Ok, entonces facilito. El extremo 5' se le añade el nucleótido 7-metilguanosina, que es el capuchón. En el extremo 3' vamos a tener otro fenómeno que es la poliadenilación, la cola poli-A. ¿En qué consiste esta poliadenilación? Básicamente es añadir una secuencia de nucleótidos de adenina al extremo 3'. Una larga secuencia de nucleótidos de aproximadamente 250. ¿Sí? Bastante, mucho es. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, fíjense que estaba nuestra polimerasa sobre la secuencia codificadora del ADN. Está avanzando la polimerasa. Transcribe, transcribe, transcribe. Y en algún momento, antes de la secuencia de terminación, que le indica que se separe el ARN, antes de la secuencia de terminación, al final casi hacia el final, cerca del final de la porción codificadora, lee una secuencia específica, la secuencia ATA, ¿sí? Que es la famosa señal de poliadenilación. ¿Está bien? La señal de poliadenilación. Esta señal de poliadenilación es interpretada por la polimerasa de la siguiente manera. La polimerasa sabe que debe de realizar un corte un poquito después de la señal de poliadenilación. Un poquitito después de la señal de poliadenilación, que también corresponde con el UAA, que vamos a ver después, que tiene un significado interesante. ¿Sí? Esta señal de poliadenilación, la polimerasa corta al transcripto primario y le libera, le suelta. ¿Sí? La polimerasa va a continuar un ratito más, un poquito más, va a continuar
transcribiendo, ¿sí? Transcribiendo el ARN, ¿sí? Hasta que llega a la secuencia de terminación y este ARN adicional es liberado, pero como este ARN adicional no tiene el capuchón 5' ni tampoco la cola poli A, rápidamente va a ser degradado por las nucleasas que existen en el nucleoplasma. ¿Sí? Ahora, como este transcripto primario estaba naciendo y tiene el capuchón 5', rápidamente una enzima, ¿sí? Una enzima que se llama la poli-A polimerasa, ayudada por otros factores, ¿sí? Como los factores de reconocimiento y clivaje de la poliadenilación. Todos estos CPSF, CSTF, son siglas para básicamente factores de reconocimiento y clivaje de la poliadenilación, ¿sí? Se unen a el transcripto primario. Vamos a ver enseguida de qué forma una animación, y ahí la polimerasa puede ir añadiendo los nucleótidos de a uno a la vez. ¿Está bien? ¿Me siguen? Más o menos. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño videito y después abrimos espacio de preguntas. ¿Sí? Entonces, acá vemos una imagencita. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué hace? La ARN polimerasa reconoce esta secuencia de poliadenilación. Cuando reconoce la secuencia de poliadenilación, corta el transcripto primario. E inmediatamente estos factores, que no son los mismos factores de transcripción que veíamos en la transcripción, son otros ya, los factores de clivaje y poliadenilación, se unen a el transcripto primario y vamos a ver que le curvan básicamente, y luego gracias a eso puede entrar la polimerasa a añadir los 250 aproximadamente nucleótidos, ¿sí? Una vez que añadió esos nucleótidos de adenina, hay algunas proteínas adicionales que ustedes ven aquí de color amarillo que se van uniendo a la cola poli A para estabilizarla. ¿Está bien? Bueno, la poli A polimerasa es muy particular. ¿En qué sentido? Bueno, resulta que la ARN polimerasa, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, para poder iniciar su trabajo, tiene una característica muy particular, que es el hecho de que necesita una cadena complementaria, ¿sí? Necesita una cadena complementaria que poder leer, para poder leer, ¿sí? Y sobre esos nucleótidos añadir de forma complementaria. La polimerasa no hace eso, no necesita cadena molde, básicamente, ¿sí? No necesita cadena molde. Y claro, todo bien si solamente tiene que añadir nucleótidos de adenina, ¿verdad? Entonces no necesita nada para emparejar, ¿verdad? Sabe que son solamente adenina, ¿ok? Fíjense, similar a lo que ocurre con el capuchón 5', la cola poli A es extremadamente necesaria para proteger al ARN mensajero de la degradación y para poder exportar al ARN mensajero desde el núcleo hacia el citoplasma. ¿Está bien? Un detalle particular. No todos los ARN mensajeros se poliadenilan, ¿sí? Por ejemplo, las histonas, que son proteínas del núcleo, si ustedes recuerdan, las más importantes, ellas no sufren esta poliadenilación, ¿sí? Este que vemos aquí
vendría a ser un ARN mensajero de una histona, ¿sí? En el 5' tiene su capuchón y en el extremo 3' desarrolla un bucle, se llama, ¿sí? Como se enrolla, podríamos decir, sobre sí misma para poder proteger al extremo 3', ¿sí? Pero es una excepción nada más con las histonas, que son luego proteínas nucleares. Entonces tienen un tratamiento un poquito diferente, ¿sí? Veamos aquí un pequeño video, ¿ok? Un pequeñito video para entender. Fíjense, este vendría a ser nuestra cadena de ADN, esto que está aquí, ¿sí? De color azul a los factores de transcripción y de color verde a la ARN polimerasa que va a iniciar entonces la transcripción. Recuerden que este procesamiento es cotranscripcional, vuelvo a decir. O sea que ocurre mientras que va transcribiéndose, ¿sí? El transcripto primario se va también modificando, se va procesando. Y fíjense, vamos a ver justamente... No puede ser. A ver un poquito. Bueno, falló aquí el problema. Bueno, cosas que pasan. Muy bien. A ver, preguntas entonces. ¿Sí? Pueden levantar la mano si tienen alguna duda hasta este momento sobre el capuchón 5' y el extremo poli A. Pueden levantar la mano. Marcos Martins, decime nomás. Então, professor, eu só gostaria de compartilhar com os companheiros. Ajá. Muitas vezes o problema não está na plataforma, eu percebi isso. Ajá. Eu estava travado para entrar, aí eu cambiei de provedor, aí entrou rapidamente. Pode ser que às vezes o problema está no provedor e não na plataforma que eu fiz essa experiência. Eu troquei de provedora e entrou. ¿Entiendes? Entiendo. Sí, entiendo. Muchas gracias por compartir, Marcos. De nada. Qual provedor que o senhor usou, seu Marcos? No Molisa. Hã? O provedor Molisa, eu entrei aí, acessou rapidamente. Aí, Mozilla, né? Molisa, Mozilla. Mozilla. O Mozilla aceitou rapidamente. Ok, obrigada, eu vou experimentar. Bueno. De nada. A ver, Gabriela Dalapria. Decime, Gabriela. Olá, professor. Eu queria que o senhor repetisse sobre aonde que esse caperon ele iria se ligar e o que aconteceria com os fatores de transcrição. Eles iriam sair ao entrar esse caperón no extremo 5? Bueno. Primeramente, ¿cuál era la primera pregunta antes de los factores de transcripción? Onde o caperon ele iria se ligar? Sí. El capuchón 5' se une al primer nucleótido, justamente. ¿Sí? Al primer nucleótido de nuestro ARN que va naciendo. ¿Ok? Los factores de transcripción que habíamos conocido, que se unían al promotor, ¿sí? Que se unían al promotor, quedan pegados al promotor y en todo caso, ¿se acuerdan que no había una sola polimerasa que se unía, ¿sí? Sino que los factores de transcripción se quedan en ese lugar y van entrando una detrás de otra las ARN polimerasas. Si ustedes recordarán, de ahí venía la imagen del árbol de Navidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, ellos quedan unidos al promotor, los factores de transcripción,
para permitir que se siga transcribiendo ese gen. ¿Se entendió, Gabriela? Sí, gracias. Gracias a vos. Bueno, solucioné el inconveniente que tenía. Fíjense, voy a mostrarles aquí el video que quería mostrarles, básicamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta que tenemos acá es la ARN polimerasa. Fíjense que va avanzando, se separa de los factores de transcripción que preguntó recién Gabriela. Ellos se quedan unidos a la región promotora y reguladora. Y eso permite que luego entren más ARNs polimerasa. ¿Sí? Fíjense, va avanzando y acá ya nace el transcripto primario. Inmediatamente cuando nace el transcripto primario, ya se le añade el capuchón 5'. ¿Ven? Y eso estabiliza el transcripto primario. Eso sirve básicamente para que se evite su degradación. ¿Sí? La otra modificación que vimos hasta ahora era la poliadenilación. ¿Cómo ocurría esto? Bueno, antes de la señal de terminación había una señal de poliadenilación, tanto en la parte codificadora del ADN como en el ARN. ¿Sí? Esa parte, esa señal de poliadenilación, es una orden para que la polimerasa corte y libere al ARN, al transcripto primario. ¿Sí? Y esta señal de poliadenilación, sobre todo la AUAA, sirve para que se unan estos factores de clivaje que estábamos viendo, CPSF, entre otros. ¿Sí? Curvan al transcripto primario, ¿sí? Le curvan al transcripto primario, se añaden otros factores de clivaje que estabilizan y viene la polimerasa. En este video es la polimerasa la que corta el transcripto primario. ¿Sí? En nuestro libro dice que es la ARN polimerasa la que corta y libera al transcripto primario. ¿Sí? Vamos a quedarnos con lo que dice nuestro libro realmente, ¿verdad? Hay que entender que de repente quizás distintas bibliografías pueden no coincidir con esto en el cómo, ¿verdad? Pero sí coinciden en que al extremo 3' hay una enzima específica, la poliapolimerasa, que es la que añade los nucleótidos de adenina de a uno a la vez, ¿sí? Y a medida que se van añadiendo, como dijimos, hay otras proteínas que se van uniendo a esta y la estabilizan. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro transcripto primario con la cola poli A y el capuchón 5' también. ¿Está bien? Bueno, a ver, no era este lo que quería mostrar. A ver, Felipe tiene una pregunta también, escribió ahí en el chat que no puede levantar la mano. Decí un poco, Felipe, prende un poco tu micrófono. Bom dia, prof. Tudo bem? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Beleza. Minha pergunta é a seguinte. Quando a gente está falando de splicing, por exemplo, a gente, até desculpa a minha redundância ou ignorância no assunto, a gente está falando em cortar mesmo ou apenas uma cópia, prof? Porque Bueno, é uma cópia seletiva, eu entendo, eu enxergo dessa maneira, entendeu? Porque o RN, na hora que você abre a hebra, as bases vão indo de 5 para 3, né? E aí ela vai fazendo a leitura e a cópia, né? bueno, respondiéndote, Felipe, sí, estamos hablando de corte mismo, ¿verdad? Sí, vamos a ver, todavía no hablamos del splicing, que es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando hablemos al respecto, creo que te va a quedar un poquito más claro, ¿verdad? De cómo ocurre eso. Pero sí estamos hablando de corte mismo. Tá, mas
Mas, por exemplo, ele corta a fita propriamente dita do DNA, né? Del ARN. Acordate que estamos hablando del procesamiento del ARN. Y todas Sim, estas modificaciones ocurren sobre el transcripto primario. ¿Sí? Es el sim, transcripto primario el que experimenta estos procesos. sim. Mas, por exemplo, na sua imagem, no slide lá que o senhor apresentou, a gente tinha a fita de DNA com os exons e os introns. Ah, sí, porque el ADN, ¿sí? El ADN en su porción codificadora, ¿sí? Ya tiene estas secuencias de los exones e intrones. Y los exones e intrones se transcriben en su totalidad, ¿sí? Y fíjense, arriba de color lila tenemos representado al ADN. Abajo de color verde ya tenemos representado al ARN, al transcripto primario, ¿sí? Y es el transcripto el que se corta realmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere señalar? Que estas secuencias que para este gen en particular no necesariamente son funcionales, como son los intrones, no necesariamente sí son transcriptas, ¿sí? Sí son Perfeito, transcriptas. perfeito. Agora, uma outra questão, por exemplo, quando a gente está colocando, que a gente vai ter o corte lá da polimerasa, certo? E estamos falando agora do RN mensageiro. Quando você insere aquela cadeia de 250 adeninas, ela tipo assim, essas bases nitrogenadas, elas são cópias de 250 guaninas, por exemplo? No, no. Acordate que la poliapolimerasa no necesita una cadena molde, ¿sí? Ya con el transcripto primario separado de la cadena de ARN, con el transcripto primario separado, es que actúa la poliapolimerasa, ¿sí? Voy a volver a colocar el videíto. Espérenme un segundito, voy a volver a colocar el videíto. Y ahí, fíjense, ¿qué hace la poli-A? Ya con el transcripto primario, esperen, voy a volver. Ya con el transcripto primario separado de nuestro ADN, de color lila aquí el ADN, ¿sí? Separado ya, ¿sí? Ahí viene la polimerasa, ayudado por estos factores de clivaje y poliadenilación, ¿verdad? Ahí viene la polimerasa y sin un molde de nucleótidos, coloca solamente nucleótidos de adenina. ¿Se entendió más o menos, Felipe? ¿O no era esa la Entendi. pregunta? Era essa mesmo. Ok. Perfeito, obrigado, prof. No, no, tranqui. Não, Ayuda mucho a aclarar. só para finalizar, essa sequência, essa sequência de poliadeninas, ela estabiliza, então. Ela deixa Sí. estável, querendo como se fosse, se a gente fosse pensar numa cadeia longa carbônica, ela dá uma certa apolaridade ao sistema. Quizás no tanto una estabilidad de ese tipo, pero ciertamente es una señal para que no actúen las nucleasas que existen en el núcleo, entonces se evita la degradación y también es una señal que interpretan los poros de la envoltura nuclear para abrirle la puerta al ARN mensajero y que éste pueda salir hacia el citoplasma, en cierta manera. Pero sí podemos decir que estabiliza, ¿verdad? Obrigado, prof. De nada, gracias a vos. Tengo una pregunta muy interesante de Miguel, ¿verdad? Miguel pregunta, ¿cuál es el propósito de los intrones si la célula no gastaría menos energía sin ellos? Muy interesante tu pregunta. Vamos a ver la clase siguiente, cuando hablemos todavía del procesamiento. Una de las formas en la que la célula regula la expresión de los genes, la más importante era a nivel de la transcripción, otra forma es a nivel del procesamiento, ¿sí?
Sin complicar mucho, quiero explicar que de repente lo que para un gen determinado o para un ARN mensajero determinado, una secuencia puede ser un intrón, para otro ARN mensajero de otra proteína, esa secuencia puede ser un exón, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante, la clase siguiente, cómo a partir de un mismo transcripto primario, en realidad se pueden formar ARNs mensajeros diferentes. Las células inmunológicas son expertas haciendo eso, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy importante en realidad que tienen las células el uso de los intrones. Con más detalle vamos a ver la clase siguiente, ¿sí? Hoy vamos a hablar del capuchón 5' de la cola poli A y del splicing, que vamos a ver enseguida, ahora mismo, ¿sí? Bueno, Shanda tiene otra pregunta. Ella pregunta si el enlace entre los nucleótidos no era por puente de hidrógeno. Bueno, las interacciones entre las cadenas complementarias, ¿sí?, de ácidos nucleicos, sean ADN o ARN, esas interacciones entre dos cadenas diferentes, pero complementarias, esos son puentes de hidrógeno, ¿sí? Esos son puentes de hidrógeno. Creo que ahí quedó respondida tu duda, Shanda. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente paso, que es el proceso de corte y empalme, el splicing que se dice en inglés. ¿Está bien? Este proceso de corte y empalme tiene básicamente la finalidad de remover a los intrones, ¿sí?, y básicamente unir entre sí a los exones. Por eso le decimos corte y empalme. No solamente cortar, que vendría a ser splicing, es cortar, básicamente. No solamente eso, sino después unir. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos dos pasos que hacer, hipotéticamente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Cortar el punto de unión entre los exones y los intrones. Cortar. Primeramente, eso. Y una vez que cortamos el punto de unión entre exones e intrones, bueno, el intrón se desecha, ¿sí?, y los exones son unidos entre sí. ¿Está bien? Hay unas enzimas, por decirlo así, que se encargan de esto específicamente, ¿sí? Son unas ribonucleoproteínas. ¿Qué significa eso básicamente? Bueno, son proteínas, ¿verdad?, conjunto de aminoácidos, pero que el segmento funcional de estas ribonucleoproteínas, ¿sí?, está formado por una cadena de ARN. ¿Está bien? Esto de color rosa que ustedes ven aquí quiere representar básicamente a las cadenas proteicas de estas ribonucleoproteínas, ¿sí? Y de color verde queremos representar al ARN, ¿sí?, al ARN que trabaja dentro de esta ribonucleoproteína. El tipo de ARN que trabaja asociado a estas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, eso significa RNPPN, ribonucleoproteína pequeña nuclear, ¿sí? Bueno, el tipo de ARN que trabaja asociado a ellas es el ARN nuclear pequeño, que es lo que conocemos como ARN-NP. Era otro tipo de ARN que mencionamos también, como que no tenía importancia aparente. Bueno, esta es su importancia, ¿sí?
Un detalle muy particular, la actividad catalítica de estas ribonucleoproteínas, ¿sí? La actividad enzimática, como dice ahí, no depende de los aminoácidos de la proteína. Un detalle muy particular, depende de los nucleótidos de este ARN nuclear pequeño que está dentro de la ribonucleoproteína. Por ese detalle particular, a estas ribonucleoproteínas le conocemos como ribosimas, como si fuesen enzimas de ARN, de ribosa. ¿Se entiende, pa? ¿Sí? Como si fuesen enzimas de ribosa. Porque la actividad catalítica, vuelvo a repetir, no depende de los aminoácidos de la proteína, sino que de los nucleótidos de la fracción ARN de la ribonucleoproteína. ¿Sí? Existen varias de estas ribonucleoproteínas, ¿sí? Las que participan en el proceso de corte y empalme se conocen como U1, U2, U4, U5 y U6. No me pregunten por U3 qué pasó ahí, todavía no encontré qué pasó con U3. Algún día voy a encontrar y voy a saber qué pasó con U3. ¿Está bien? Pero por el momento no le encontramos a U3. ¿Sí? U1, 2, 4, 5, 6. Ellas trabajan en conjunto formando un complejo que se denomina de espliceosoma, que es el que se va a encargar del splicing. Vamos a ver nuestro videito. No se preocupen, hay solución. ¿Sí? Fíjense, quiero que tengan una idea primero de qué es lo que ocurre. Después vamos a hablar de el cómo. ¿Sí? Entonces, voy a mejorar la calidad aquí. Esto que ustedes ven, por gentileza de esta universidad, que está aquí el logo respectivo, ¿verdad? Es la cadena de ADN. Y este es nuestro esta es nuestra polimerasa, que está formando ahí el transcripto primario, ¿verdad? Dijimos que habían secuencias funcionales del transcripto primario, eran los exones, y secuencias no funcionales, que eran los intrones. Aquí a los exones queremos representar de color amarillo y a los intrones de color verde. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para hacer nuestro splicing, tenemos que desechar a estos intrones y unir a los exones. Para eso vienen estas proteínas, que forman un complejo que es el espliceosoma. Ellas son capaces de reconocer a los extremos del intrón. ¿Sí? Reconocen aquí. No se fijen en el nombre aún. Reconocen el extremo inicial del intrón y al extremo terminal del intrón. ¿Sí? Que vendría a ser el final también de un exón y el inicio del otro exón, básicamente. ¿Sí? O el inicio del intrón y el final del intrón. Les reconocen y fíjense, son un conjunto de proteínas, grandes proteínas, que hacen, aproximan aquí y realizan un corte en el intrón. Vamos a ver. Corta al intrón en su extremo inicial primeramente. Ahí le va a cortar. Y este extremo inicial, que ahí fue cortado justamente, es traccionado hacia el intrón, donde se forma un lazo. ¿Ven? Se formó un lazo. Ahí se nota muy bien. ¿Sí? Y luego de formar este lazo, se va a cortar el extremo final del intrón y unir a los dos exones que teníamos aquí. ¿Sí? Este intrón, como el intrón no tiene ni capuchón 5' ni cola poli A,
es liberado dentro del nucleoplasma, se separa el complejo del espliceosoma, se separa del mismo y el intrón es degradado rápidamente por las nucleasas. Ocurren varios exones e intrones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en varios lugares está trabajando diferentes espliceosomas para cortar a los intrones, ¿sí? Para cortar a los intrones, desecharlos y unir a los exones entre sí para poder tener entonces nuestro ARN mensajero ya formado, ¿sí? Nuestro ARN mensajero ya formado y sin los intrones. ¿Está bien? Sin estos intrones. Bueno, un detalle muy particular. Para que ocurra el proceso del splicing, ¿sí? Nuestro transcripto primario tiene que estar marcado ya. ¿Y de qué forma? Bueno, tiene que tener ya el capuchón 5', por ejemplo, ¿sí? Y la cola poli A. Si volvemos a nuestro slide, recuerdan que dijimos, les coloqué ahí escrito que el capuchón 5', sobre todo, es necesario, en algún momento, en alguno de estos lugares está escrito, el capuchón 5' es necesario, como también la cola poli A, para que se pueda reconocer a esta secuencia de ARN que deben de realizarse en ella estos procesos de corte y empalme. Bueno, ahora sabemos qué es lo que tiene que ocurrir. Ya entendemos el qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Sí? Es un poquito más complejo entender cómo la célula tiene que reconocer el dónde cortar. Aquí les dejé escrito qué es lo que ocurre. Yo no voy a leer tanto mi slide, este le dejé para ustedes, ¿sí? Resulta que al inicio del intrón y al final hay unas secuencias específicas, ¿sí? Una secuencia al inicio o en la frontera exón-intrón, que es la secuencia GGU, guanina, guanina, uracilo, ¿sí? Entonces, este GU, este dinucleótido GU, vendría a ser el que marca el inicio del intrón, ¿sí? El extremo 5' del intrón, la cabeza del intrón, ¿sí? Lo mismo ocurre al final del intrón, ¿sí? En el extremo 3' hay una secuencia AGG, adenina, guanina, guanina. Y este dinucleótido AG, ¿sí?, es el que marca el extremo final del intrón. ¿Está bien? El extremo final. Como se imaginarán, dentro del ARN mensajero seguramente existen muchísimas secuencias AG y GGU, por ejemplo. ¿Sí? Muchísimas, en realidad. Entonces, no basta solamente eso para reconocer a estas secuencias, ¿sí? Dentro del intrón hay otra señal más, dentro del intrón, que es un tramo rico en residuos de pirimidinas. Vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero recuérdenle, al tramo rico en residuos de pirimidinas. Puede ser uracilo o citosina, ¿sí? Y fíjense, UC te dice, porque pueden ser uno o el otro, y el número N, porque no hay un límite, por decirlo así, hay muchísimas pirimidinas, ¿sí? Además, inmediatamente antes del tramo rico en pirimidinas,
se encuentra el punto de ramificación. Perdón. ¿Sí? Se encuentra el punto de ramificación. Un detalle muy importantísimo. Recuérdenle, es una adenina el punto de ramificación. Vamos a ver que es importantísimo este punto de ramificación. ¿Sí? Esta adenina se encuentra dentro de una secuencia específica que se llama de Yin-Yu-Rai, ¿verdad? ¿Por qué se llama así? Bueno, lo que pasa es que estas Y que vemos aquí representan a cualquier pirimidina, la R a cualquier purina, la U obviamente al uracilo, ¿sí? Y la N a cualquier nucleótido, ¿está bien? O sea que está en un lugar específico también el punto de ramificación. Lo que tenemos que recordarle es a la adenina, ¿sí? Fíjense, estas son las tres cosas que tenemos que recordar. GU al inicio del intrón, AG al final del intrón, ¿sí? Una adenina en el punto de ramificación que está antes del tramo rico en pirimidinas, ¿sí? Estas señales son las que reconocen el espliceosoma, ¿sí? El espliceosoma son estas señales las que reconocen y entonces se une aquí y hace el corte y empalme. ¿Cómo hace esto de vuelta? ¿Cómo? Bueno, aquí está escrito todo. Esto no voy a leer, eso coloqué para ustedes. Después pueden tomar aquí el slide, ¿sí? Pueden leer ustedes, ¿está bien? Yo voy a hablar aquí con la imagen y después les voy a explicar mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos a un transcripto primario. Imagínense, un transcripto primario. En barra representamos a los exones, ¿sí? Y como una línea representamos al intrón. ¿Se acuerdan que había un conjunto de proteínas que formaban el espliceosoma? 1, 2, 4, 5 y 6. U1, primero, U1 se une al extremo inicial del intrón o terminal del exón, podemos decir aquí, ¿verdad? ¿Sí? Al extremo inicial del intrón, reconociendo esta señal de AGGU, ¿verdad? Y U2 se une al punto de ramificación. ¿Y cómo sabe que es el punto de ramificación? Porque es la adenina que está en la secuencia Yin-Yu-Rai y que está antes del tramo rico de pirimidinas. ¿Está bien, pa? Entonces ahí sabe U2 que tiene que unirse aquí. ¿Sí? ¿Qué hace esto? U1 y U2 entonces se aproximan curvando el intrón. ¿Ven? Forman aquí una curva en el intrón. Y allí entonces, ¿sí? ¿Qué hace? U1 corta el extremo inicial del intrón, ¿sí? U1 es la que corta el extremo inicial. ¿Ven? Aquí cortó ya U1 y se queda unido al exón, ¿sí? A la cola del exón, podríamos decir así, al extremo 3' del exón, se queda unido U1. U2 se había unido al punto de ramificación. Y vemos que en este momento entra dos factores más, que son U4 y U6. Los dos entran unidos a U2, como si fuesen ayudantes de U2, ¿sí? Y fíjense que esto se habían quedado muy cerca el extremo inicial del intrón con el punto de ramificación. Se habían quedado muy cerca por la curva que hicieron aquí U1 y U2. ¿Sí? Entonces allí U2, auxiliados por estos dos, U4 y U6, es capaz de crear este lazo. ¿Ven? Forma un lazo de cowboy
más o menos ahí, ¿verdad? Parece un lazo de cowboy, ¿verdad? Uniendo la adenina del punto de ramificación al extremo inicial del intrón. Por eso se denomina de punto de ramificación, ¿sí? Porque esta adenina no solamente está unida al nucleótido que está antes y después de ella en forma secuencial, sino que aquí también se une a un tercer nucleótido que era el extremo inicial del intrón, ¿sí? Acá, estamos en el lazo todavía, en el lazo. Inmediatamente después de que se formó el lazo, entra en juego una proteína más, que es U5. U5 reconoce, ¿sí? Reconoce al extremo terminal del intrón, este trinucleótido AGG, al extremo terminal, y se une al mismo, ¿sí? Corta U5, corta aquí el extremo terminal del intrón y se queda unido al exón. Una vez que se cortó esto, se libera el lazo, ¿sí? Y U1 junto con U5 unen a los extremos aquí del exón. ¿Está bien? U1 y U5 son los responsables de unir. ¿Sí? Nuevamente acá esto está escrito para ustedes. ¿Sí? Yo les voy a dejar. Y vamos a ver ahora un videíto de vuelta. ¿Está bien? Un pequeño video para entender de vuelta mejor qué es lo que ocurre con nuestro splicing. ¿Está bien? Bueno, esperen un segundito. Ya voy a colocar. Acá tenemos. Muy bien, fíjense, este vendría a ser nuestro transcripto primario ya con el capuchón y con la cola polia. ¿Sí? Teníamos segmentos funcionales, por decirlo así, que son los exones, y segmentos no funcionales, que son los intrones. ¿Sí? Recordarán que en la unión exón-intrón, fíjense que tenemos aquí esta secuencia GGU, era básicamente, ¿sí? Esta secuencia GGU. ¿Qué nos representa esa secuencia GGU? Bueno, la frontera, por decir así, entre el exón y el intrón. Específicamente al inicio del intrón tenemos el dinucleótido GU. Eso nos señala dónde tiene que irse U1. ¿Sí? Y en el extremo final, enseguida vamos a volver a esto, en el extremo final del intrón tenemos a la secuencia AGG. ¿Sí? Junto, o sea, es decir, el nucleótido AG que nos señala el final del intrón. Veo una pregunta de Clara que dice, ¿cómo se determina el punto de corte previo al empalme de los exones? Bueno, justamente por estas secuencias de nucleótidos se sabe dónde tienen que unirse estas proteínas. U1 al inicio del intrón y U5 al final del intrón. Siendo sinceros, Clara, hay muchas de estas secuencias, como podrás imaginar, dentro del exón y dentro del intrón. Así que esto no basta. No es suficiente, estas secuencias de nucleótidos. Como dijimos, había también una secuencia rica en residuos de pirimidina, ¿verdad? Uracilo o citosina. E inmediatamente antes de los residuos de pirimidina estaba esta adenina. ¿Cómo se llamaba esta adenina?
si pueden escribir un poco en el chat. A ver, esa adenina en especial que está aquí, señalada de color naranja, ¿cómo se llamaba? A ver si pueden escribir un poco en el chat. Es importantísimo su nombre. ¿No? Tiene un nombre, un punto específico era. Muy bien. Excelente, Shanda. Esa adenina era el punto de ramificación. Perfecto. ¿Sí? Bueno, excelente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Fíjense que vamos a tener a nuestras ribonucleoproteínas que van a cortar al intrón y unir a los exones. Primeramente viene una de ellas, U1 en nuestro caso, y se une aquí al inicio del intrón y al final del exón, reconociendo a este par de dinucleótidos. ¿Sí? Tenemos otras proteínas también que participan y fíjense, curvan y le acercan a U2. U2 era la que se encontraba uniéndose al punto de ramificación, U2. ¿Sí? Y fíjense, hay otras proteínas más, como U5, la que se une al final del intrón. ¿Ven? Junto con U2 y U5 trabajan U4 y U6. ¿Sí? Forman todo este complejo ribonucleoproteico que le conocemos como el espliceosoma, ¿sí? Como un anglicismo del término splicing, que es cortar, básicamente. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense qué hace. Nuestro espliceosoma va a cortar el inicio del intrón aquí. Corta. U1. ¿Sí? Va a cortar, siempre es un proceso que requiere de energía. Esa energía viene de un nucleótido con 3 residuos de fosfato y la hidrólisis de esos fosfatos corta y une el dinucleótido GU al punto de ramificación. ¿Sí? Este punto de ramificación es muy importante porque si ustedes se fijan, esta adenina, la adenina está aquí en una situación muy particular, única, en el cual es un nucleótido que se encuentra unido a 3 nucleótidos. ¿En qué sentido? Bueno, normalmente todo nucleótido está unido al que viene antes y al que viene después. En este caso también la adenina está unida a un tercer nucleótido, ¿sí? A un tercer nucleótido, que es la guanina del intrón. ¿Sí? Una vez que ocurrió eso, siempre con un gasto de energía, se puede cortar el final del intrón. Y una vez que se cortó el final del intrón, U1 y U5 unen a los extremos del exón. ¿Sí? Se separa entonces el lazo, aquí el intrón, se separa del transcripto primario, las proteínas del espliceosoma se separan entre ellas y ¿qué va a ocurrir con nuestro intrón? Como él no tiene ni capuchón 5' ni cola poli A que le proteja, él va a ser degradado rápidamente por las nucleasas allí del nucleoplasma. ¿Está bien? Rápidamente va a ser degradado ahí por esas nucleasas del nucleoplasma. ¿Está bien? Bueno, ¿me siguen hasta acá? Quiero que ahora sí hay algunas preguntas del splicing. Hagan ahora. Veo ya una pregunta de Felipe. Felipe pregunta si esos cortes ocurren en las uniones de hidrógeno débiles, fracas. La respuesta es
No. ¿Por qué no? Tiene muchísimo que ver con la pregunta que hizo Shanda hace rato. Muchísimo tiene que ver. Resulta que, a ver, acá. Si ustedes se dan cuenta, si recuerdan, los nucleótidos están unidos entre sí, no por puentes de hidrógeno. Los nucleótidos en una misma cadena están unidos entre sí por un enlace fosfodiéster. ¿Sí? Es ese enlace fosfodiéster el que se corta a nivel del inicio del intrón y el final del intrón, ¿sí? Y es un nuevo enlace, digamos, el que se forma aquí en el punto de ramificación. ¿Se entiende? A ver, si hay otra pregunta, chicos, levanten la mano, por favor. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que quede claro aquí el proceso del splicing. Antes de pasar, ya estamos casi terminando, pero es un tema difícil de digerir, yo sé. Bueno, al parecer no tenemos preguntas entonces. Genial. Un detalle muy particular. Probablemente habrán escuchado hablar de una enfermedad que es el lupus, ¿sí? Creo que se volvió más famosa gracias al show de Universal, Doctor House, ¿verdad? Donde tenía una frase, no, es lupus, tenía siempre, se volvió meme eso, ¿verdad? El lupus es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es tu propio cuerpo el que genera anticuerpos u otra forma de ataque, por decir así, tus propias células de la defensa, las que actúan contra proteínas propias, ¿sí? En el lupus lo que ocurre es que se generan anticuerpos que se llaman de anticuerpos antinucleares, justamente, los ANA. Alguna vez habrán escuchado, ¿sí? Anticuerpos antinucleares, ANA. Son varios en realidad, ¿verdad? Estos anticuerpos antinucleares justamente se forman contra las ribonucleoproteínas que forman el espliceosoma, ¿sí? Un detalle particular nomás que hace un poquito interesante, ¿verdad? Probablemente para cuando lleguen a tercer año, ¿sí? Probablemente para cuando lleguen a tercer año se van a olvidar ya de esto y van a leer que son anticuerpos antinucleares, pero no van a recordar probablemente a qué parte del núcleo, ¿verdad? Pero un detalle por si recuerdan, ¿verdad? Cuando lleguen a quinto y hablen otra vez del lupus, bueno, ahí van a entender de vuelta, ¿verdad? Bueno, como les dije, esto es para ustedes, ¿sí? La parte escrita es para ustedes, una especie de resumen. Muy bien, falta una última modificación. Lo más importante, chicos, no se olviden, extremos se protegen del transcripto primario. Capuchón 5' y cola poli A, ¿sí? Y lo otro más importante, el proceso de corte y empalme. Eso es así, tenemos que meter en la cabeza sí o sí. Hay una tercera modificación, ¿sí? En la que en el ARN mensajero, ¿sí? La mayoría de las adeninas se metilan. Esa metilación ocurre en la base nitrogenada, no en la ribosa, en la base nitrogenada, ¿sí? Y lógicamente esto ocurre solamente en los exones, ¿sí? Lógicamente en los exones, y como les dije, es un proceso cotranscripcional. Yo quiero que, si bien es más fácil de entender que los procesos ocurren uno detrás de otro, en realidad todos estos procesos van ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Mientras que se va transcribiendo ya se añade el capuchón 5' y aunque todavía apenas mientras que se libera ya el transcripto primario, ya se está haciendo el proceso de corte y empalme, ¿sí? Esto va ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo va ocurriendo.
¿Alguna pregunta? Bueno, Iluska tiene una pregunta. Era un dato como trivia, nada más, Iluska, ¿verdad? No es para que cobrarles en prueba a ustedes. Ya en tercero y quinto se van a ocupar de eso, ¿sí? Estábamos explicando nomás que el lupus es una enfermedad autoinmune, que significa que tu propio cuerpo actúa, o sea, tus propias células de la defensa reconocen a tu cuerpo como extraño y busca defenderse de células propias, ¿sí? El lupus es una enfermedad donde se crean anticuerpos antinucleares, se llaman, ¿verdad? Que están dirigidos justamente a estas ribonucleoproteínas. Eso básicamente, ¿sí? Rosalina, no vamos a hacer un intervalo, ¿por qué? Porque ya estamos terminando, ¿sí? Ya estamos cerca del final de la clase, básicamente. De hecho, es como que terminamos ya, quiero escuchar solamente las dudas y les voy a explicar, ¿sí? Pero aguantame un segundito más nomás, Rosalina, así un máximo esfuerzo. Muy bien, Marcos Martínez de Oliveira, ¿puedes decirnos tu pregunta, por favor? Ok, professor. Essa enfermidade lupo, quais são os sintomas dela? Como que a gente percebe essa enfermidade? Bueno, Quais que são os sintomas? bueno, Marcos, cuando llegues a quinto, tu tarea más apasionante va a ser ¿Entiende? aprender, sí, te entiendo. La tarea más apasionante es aprender los 11 criterios de diagnósticos del lupus, ¿sí? Ah, En realidad hay muchísimas manifestaciones, se le conoce como la gran imitadora. Muchas de las más conocidas son el eritema malar en alas de mariposa, ¿sí? Se queda eritematoso aquí, la región malar, puede dar alopecia, ¿sí? Puede dar otras formas de eritema en otras regiones del cuerpo, ¿sí? Unas marcas discoideas, ¿sí? Esos como marcadores clínicos y otros más hay marcadores laboratoriales, pero tiene muchísimas manifestaciones. Puede dar neuropatías también sin problema, ¿verdad? Es la gran imitadora básicamente. Una de ellas, en medicina hay varias, ¿sí? La sífilis, el lupus son las grandes imitadoras, ¿ok? Porque hacen cuadros clínicos bastante variados, por decirlo así, ¿verdad? Bueno. graças. A vos, Marcos, a vos. A ver, vi otra pregunta. No, básicamente no. A ver, yo tengo una última pregunta. Dos en realidad. La primera es, ¿me entienden bien o hablo muy rápido? Quiero saber eso si me están entendiendo bien. Yes, ok. The book is on the table, yes. Ok, muchas gracias por el feedback, eso quería saber. Y una segunda pregunta, la que ustedes ven en pantalla, si pueden escribir la respuesta, dice, ¿cuál es la subunidad del espliceosoma que se une al punto de ramificación? ¿Cuál era esta subunidad? A ver si pueden responder, pueden en el chat, a ver, la que se unía al punto de ramificación. ¿Cuál era? Excelente, estoy viendo ahí algunas respuestas, U2, YouTube, ¿sí? El U2 era un avión espía que se hizo durante la Guerra Fría entre Estados Unidos eh, y Rusia, ¿verdad? La Unión Soviética. Era un avión espía que tomaba fotografías desde altísima altitud, ¿sí? Y es gracias a este avión que tomó prestado la banda de rock más famosa y más popular que existe, la mejor banda de rock de todos los tiempos, tomó prestado su nombre, ¿sí? Y nos regala con toda esta música, ¿verdad? Entonces, eso nomás para terminar, chicos. Si ustedes le preguntan algún día cuál es la mejor banda de rock del mundo, YouTube.
¿Está bien? Muy bien, muchas gracias por todo, chicos. Voy a detener la grabación.